El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. En el programa de hoy vamos a hablar de la expansión de los negocios inmobiliarios hacia la zona suburbana de Canelones. Entre otros temas los vamos a conversar con Marcelo Guillermo, que es director de Tanco. ¿Por qué dejan de existir las pymes en Uruguay? Una de las preguntas que nos responde Alejandro Alsina, director de estudio Ugalde y representante para Uruguay DC Consulting, en el espacio Consultorio Pyme. Bien, lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a recibir a Alejandro Alsina, que es director de estudio Ugalde, representante para Uruguay DC Consulting y responsable de expansión en Latinoamérica. Vamos a hablar de las pymes en nuestro país. Bueno, en principio darte la bienvenida, Alejandro, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la convocatoria nuevamente. Bien, Alejandro, preguntarte a propósito, un tema no menor es analizar por qué dejan de existir las pymes en Uruguay. ¿Allí qué se puede decir? Bueno, es bastante amplio el tema, pero recordarás, y voy a aludir a una frase de la participación anterior, una frase que siempre la tenemos como algo recurrente, que es que los datos cuentan historias. Eh, Aquí tenemos datos que considero son interesantes y sobre todo bastante reveladores, y que te los quisiera compartir ahora, y son que 1 de cada 2 empresas deja de funcionar a los 3 años de vida. A los 7 años de iniciar actividades, solamente 1 de cada 3 empresas continúa y solamente entre el 28 y 30% llega con vida a los 10 años. 4 en 10.000 logran ser grandes, 4 en 10.000. Y 2 en 1.000 lograron ser lograron hacer de medianas a micro empresas, lograron dar solamente el salto el 4%. Nunca olvidemos, como he mencionado en anteriores participaciones, que cuando hablamos de pyme, hablamos de una ferretería, de un local gastronómico, de un local en un shopping, en una tienda de barrio, de un almacén o de una casa de repuestos, de un carpintero, de un constructor, y no ser parte de esta estadística debe ser el gran desafío para todas las empresas en Uruguay. Esta cruda realidad nace de datos que son extraídos de un excelente estudio realizado por ANDE, que analizó la dinámica empresarial en Uruguay para el periodo 2008-2021. Y a partir de registros administrativos de empresas en actividad, que nos arroja más datos, como que en Uruguay anualmente nacen unas 28.000 empresas y desaparecen 23.000. Los datos podemos interpretar como que tenemos un superávit de 5.000 empresas que ofrecen nuevas propuestas, pero tenemos 23.000 empresas que desaparecen, que dejan de existir. Disculpa que te interrumpa, Alejandro, pero es muy interesante lo que tú mencionas allí, ¿no? Porque haces una diferenciación entre lo que es, de alguna forma, la visión, tu visión, el análisis y los datos puros y duros. Entonces, en ese sentido, más allá de los datos que ahora vamos a empezar a repasar, ¿cuál es tu visión respecto a este tema? Sí, te diría que yendo a los factores mencionados, hay 4 puntos que me gustaría destacar y que te diría que casi siempre aparecen en el diagnóstico. Obviamente que es algo multifactorial, pero estos 4 casi que están en todos los casos. La falta de planificación y capacidades empresariales. Planificación, tenemos que entender que las empresas son como las personas, porque las empresas están hechas a imagen y semejanza de los dueños. Una empresa seguramente no está ordenada si el dueño vive de forma contraria. Las empresas tienen sus tiempos, como cualquier ser humano, necesitan crecer, encontrar su nicho de mercado, necesitan tiempo para estabilizarse, de caerse, es necesario que te equivoques para aprender de los errores, de arriesgar, perder, ganar y luego madurar. Hay muchos casos de empresas que crecen de repente y nos dicen, crecimos demasiado rápido, ayúdame. Podemos ayudarte a sobrellevar el crecimiento, pero es difícil adelantarse a etapas que necesitamos atravesar, como nos pasa en nuestra vida personal. No es lo mismo salir a bailar con 11 años que con 20. Déjame compartirte algo que escuché hace un tiempo, y es que en Japón se estima que una empresa comienza a dar buen lucro a los 30 años de creada. A los 30 años de creada. A los 5 años se entiende que es como un bebé y hay que alimentarla y nutrirla para que crezca sana. A los 10 años es un niño permeable a todo el conocimiento que podamos darle. A los 15 está inmaduro, pero tiene muchísima energía y vitalidad. Necesita aprender a equivocarse y levantarse por sí solo. Y recién a los 20 o 30 años
alcanza su máximo grado de madurez. En nuestro país, si una empresa no genera rentabilidad en 2 años, ya empezamos a mirar qué gasto recortar y vamos pensando en cómo la cierro y paso de vender frutos secos a importar artículos de decoración de China. La improvisación está al orden del día y en situaciones de desesperación seguramente las decisiones que se toman son reflejo de ellos. Eh, Referido a capacidades empresariales, algo que ya hemos mencionado en anteriores participaciones, implica que ser empresario se puede aprender y pulir, pero no tenés, si no tenés madera, es muy difícil que lo puedas lograr. Tenés que estar hecho a prueba de golpes, de resistir las críticas y de ser consecuente y constante. De ser un estratega, un soñador, de tener una hoja de ruta, pero también tenés que tener condiciones para liderar, no para ser el dueño de una secta, sino para liderar un proyecto. Pero sin condiciones innatas es más difícil. Por ejemplo, un comercial no puede tener miedo o vergüenza de hablar con la gente y un administrativo no puede ser una persona desprolija en su vida personal. Es como que yo pretenda ser atleta de alto rendimiento ahora en este momento. Puedo tener la convicción, el corazón, pero si no reúno las condiciones necesarias desde el punto de vista físico, querer es poder, pero no querer cualquier cosa. Otro punto que me gustaría destacar es el entendimiento del negocio. Entender qué quiere mi cliente y no lo que yo quiero. Una de las grandes premisas del marketing, interpretar y anticiparme a la necesidad o a esa necesidad oculta. Estamos rodeados de ejemplos de creatividad y entendimiento del mercado. Se me vienen a la mente las empresas de transporte o de pedidos de comida. Visualizaron una necesidad latente y la fueron transformando en negocios rentables, pero también debemos interpretar los cambios del consumidor. Algunos no lo hicieron y aún esperan el milagro para seguir existiendo. Luego, los problemas financieros. Entender que emprender, tener una empresa sin capital es como tener hambre y tener la heladera vacía. Eh, Parece poco creíble, pero son muchas las pymes en nuestro país que no solamente atraviesan dificultades financieras, que van desde la no planificación a tener la caja de la empresa como una extensión de la caja personal. De la caja de la empresa puede salir la luz de mi casa, el colegio de los chicos, los gastos de teléfono y hasta la compra de un panteón. Entonces, pedir préstamos de capital y trabajo que se diluyen como agua entre los dedos cubriendo este tipo de gastos, o hasta peor, usarlo para vacaciones, el dueño de la pyme muchas veces cuenta con un retiro de, no cuenta, perdón, con un retiro de utilidades programado. Y hay casos de empresarios que confiesan que no tienen dinero para retirar hace mucho tiempo y solamente pagan sus gastos personales. Por otra parte, tenemos empresarios que se autoperciben millonarios y gastan como si no hubiera mañana o se meten en negocios sin capital. No puedo comprar un auto si no tengo para comprar combustible. Sin embargo, hay empresarios que compran empresas sin tener capital y te dicen, ya voy a ver cómo hago para encontrar la forma. Y sí, claro, porque el capital, al igual que el combustible, crece bajo los árboles y es gratis. Y peor aún, algunos están al mando de otras empresas que apenas pueden existir. Y todas estas conductas tienen consecuencias y casi seguro que sea parte de la estadística que vimos al inicio. Bien, allí Alejandro, es muy interesante todo esto que tú planteas y no menor es traer a la conversación lo que sucede con las pymes, que en realidad la mayoría son familiares y de corte familiar. ¿Y qué pasa con la sucesión allí, no? Finalmente, cuando se decide a nivel familiar continuar con este negocio. Allí, ¿qué puedes decirnos? Mira, dicen que el primero la funda y el tercero la funde. Tan solo el 15%, atención al dato, tan solo el 15% de las empresas familiares alcanza la tercera generación. 15%, el resto desaparece. Las pymes en Uruguay carecen de protocolos familiares, de manuales de gobernanza. Como hemos comentado en anteriores oportunidades, en la pyme convergen muchas variables que generan muchas veces un cóctel muy especial. La pyme familiar es un crisol de emociones. Tenemos por un lado a un fundador que creó una empresa desde cero, que la vio crecer y que le entregó todo el tiempo, dedicación y amor que tuvo a su alcance. Y por otra parte, que si bien se crió viendo esa empresa, no tiene el sentido de pertenencia porque es la empresa de mis padres. Eso sucede mucho en caso con los hijos o las segundas generaciones. Y hasta quizá en muchas oportunidades se lo dejaron en forma clara y muy explícita, como cuando algunos de adolescentes nos decían, en esta casa mando yo, el día que tengas una, vos lo vas a hacer a tu manera. Y ha sucedido en empresas familiares. Entonces me dirás qué hacer, cómo generar el sentimiento de pertenencia, transmitir ese amor. Y te diría que es algo parecido a cómo transmitimos la pasión por un equipo de fútbol. Si pusiéramos esas mismas ganas de transmitir
la pasión por un equipo de fútbol que la pondríamos en nuestras empresas, seguramente el sentido de pertenencia de generación en generación sea más efectivo. Cuando somos niños en este país, a nadie nos regalan el gorrito de la empresa o la camiseta de la empresa, pero sí la de un equipo de fútbol. A la empresa no van los niños, salvo raras excepciones, porque preferimos que estén lejos en otras actividades. Y no te estoy hablando de ponerlos a trabajar, por supuesto, pero sí que conozcan la realidad donde sus padres viven más de la tercera parte de sus vidas y el lugar de donde proviene la fuente de ingreso familiar. Pero no se trata solo de amor, sino también de capacidades y de saber fehacientemente si esa persona es el mejor dueño que puedo encontrar para mi empresa, así sea mi hijo. Cuenta con la capacidad para afrontar los problemas y desafíos del día a día. La muerte santifica y está lleno de casos de empresas que hasta antes de existir pasaban desapercibidas y luego se transformaron en íconos y tendencias. Una empresa no deja de existir. A veces es la familia que no la cuida o la deja morir o la vende. Las que mueren lo hacen por problemas del negocio, por estar mal financiadas, que es lo más normal, pero no olvidemos que muchas pymes que vemos día a día y que a veces nos preguntamos por qué continúan abiertas o cómo hacen para seguir, muchas veces se debe a que son el refugio del dueño. Recordarás que en una de mis intervenciones anteriores he mencionado que el dueño de una pyme es la persona más solitaria de este país, donde todas las decisiones pasan por él y no siempre tiene la posibilidad de tener un directorio o personas de confianza en quien apoyarse y que debe acostumbrarse a escuchar frases en su casa como los problemas de la empresa quedan en la empresa. Y seguramente encuentra en su empresa un refugio, aún cuando no sea rentable. Conozco casos de empresarios que van a sus negocios a escuchar radio o a mirar la tele mientras trabajan, algo que para las siguientes generaciones no es considerado y que es absolutamente lógico porque se trata de empresas con fines de lucro. Y también recordarás que las pymes son lugares cargados de emociones. Entiendo que lo importante, como todo en la vida, es primero entender el propósito, entender por qué hacemos lo que hacemos, entender por qué tenemos una empresa abierta y descubrir si ésta tendrá o no continuidad, prepararla para ese momento, para una venta o un traspaso de mando. Pero en fin, te diría que hay que prepararla para algo, porque entiendo, no debe haber algo más maravilloso que transmitir y dejar un legado, más allá de lo económico, que obviamente es importante. Pero para que esto suceda, obviamente, hay que planificar. Muy pocos dueños de pymes planifican eventualidades que le impidan desarrollar normalmente sus actividades. Poquísimas veces planifican un retiro o la venta de una empresa, a pesar de que te digan al primero que venga se la tiro por la cabeza. Deben entender que la venta de una empresa no es algo sencillo. Siempre pongo el ejemplo que es como vender un auto. Si yo me subo a un vehículo usado, voy a arrancar y me decís, agarrá y empezá a arrancar en segunda. Si tenés calor, para bajar el vidrio tenés que apretar la puerta así y tocar el botón este que está acá, si te tiembla mucho el volante, y para doblar hacerle un jueguito para los costados. Bueno, ese auto lo manejás vos y si pedís 10, seguramente nadie te pagará más de 4. Las experiencias que pueda tener el dueño de una pyme en 30 años de trabajo son imposibles que se transmitan de forma sencilla. Es por eso que es importante el acompañamiento, la estandarización de los aspectos importantes de la empresa, la transparencia fiscal y económica, y las segundas generaciones muchas veces viven bajo la sombra de los fundadores y el peso específico de ser hijo de. Deben además encargarse luego de reconfigurar aquellos aspectos de la vida empresarial que son necesarios para poner la casa en orden. Pero hacerlo en un lugar cargado absolutamente de emociones no es algo siempre sencillo. Muy pocos se preparan para el retiro y menos para la muerte. En la pyme, cuando eso sucede, y sobre todo en los puestos de más relevancia, se generan terremotos en las estructuras internas que muchas veces salen a la luz y terminamos con la clásica comparación de con fulano esto no hubiera pasado, cómo se nota que no está más mengano. Pero lo que no se ve es que por omisión y a veces intención no existe una transición y mucho menos un protocolo, documentos formales que garanticen la continuidad y sobre todo el reparto ecuánime de recursos y distribuciones de tareas. Bien, clarísimo, como siempre, Alejandro Alsina, que es director de Estudio Ugalde, representante para Uruguay de C Consulting y responsable de expansión en Latinoamérica. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y vamos a seguir atentos a todo lo que sucede en el mundo de las pymes en nuestro país y muy atentos a tu análisis. Así que muchas gracias. Gracias por la convocatoria.
Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejas tu negocio o tu negocio te maneja a vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars. Auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Bien, lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a recibir a Marcelo Guillermo, el arquitecto Marcelo, que es director de Tanco, y lo anunciamos al comienzo del programa a propósito de lo que es la expansión de los negocios inmobiliarios hacia lo que es la zona suburbana de Canelones. Allí hay un límite un poco a veces vidrioso entre lo que es Montevideo, Canelones, Avenida de las Américas, mejor dicho. Un poco así como cómo está la situación hoy, el clima de los negocios inmobiliarios. Bárbaro. Hoy la Avenida de las Américas y la zona más o menos aledaña se convirtió en una especie de zona caliente para el negocio inmobiliario. Avenida de las Américas tuvo un desarrollo enorme, empezó en 2006 más o menos, pero explotó, digamos, desde el punto de vista de la compra de terrenos y la cantidad de proyectos, de prácticamente 2020 para acá. En este momento hay un volumen enorme, tal es así que si uno mira el mapa de la vivienda en expansión, que en este momento es la vivienda promovida, ¿no? La que tiene beneficios fiscales, Canelones pasó de tener un 10% de participación del mercado nada más a un 10% más, o sea, llega a un 20% en estos 2 o 3 años. Wow. Creo que sí, es importante. Va de la mano de dos cosas, ¿no? La ley de vivienda promovida, que es una ley 2007 muy buena, y también que Canelones tiene, ya lo tuvo en el gobierno anterior y ahora, una agencia de promoción de inversiones, donde uno puede ir, plantear las circunstancias que uno tiene, y son muy efectivos a la hora de dar respuesta, de decir, bueno, qué se puede plantear, qué no se puede plantear, qué es viable urbanísticamente. Tiene un equipo de profesional realmente muy bueno para ayudar al desarrollo, ¿no? No solo en el ámbito nuestro, sino también en el ámbito de instalación de industrias y logística, ¿no? Allí, Marcelo, lo que es, bueno, yo estoy muy al tanto de lo que es el trabajo de la agencia. ¿Eso falta quizás en Montevideo? No sé si digo... Sí, en Montevideo quizás el tamaño, el volumen, no existe algo similar, que se conozca por lo menos, ¿no? Quizás existe, pero no que esté difundido. Montevideo, sin embargo, lo que sí salió muy bien fue completar los huecos urbanos en la zona del Cordón, del centro, de la Blanqueada, o sea, zonas donde había terrenos apetecibles, de buen tamaño, con viviendas antiguas que ya estaban para reponer. Ahí salió muy bien. Creo que ahí también ayudó mucho la Agencia Nacional de Vivienda, ¿no? Que también es otro equipo profesional que está muy bien organizado, con mucha agilidad para estudiar los proyectos y sacar adelante esas exoneraciones fiscales, ¿no? Que da mucho margen para poder trabajar con comodidad. Allí, Marcelo, volviendo a Avenida de las Américas, ha habido un incremento, ¿no?, en lo que es desarrollo de inversiones allí inmobiliarias. En términos de quiénes invierten, ¿son uruguayos, inversiones extranjeras? Sí, nosotros en el estudio lo resumimos con la experiencia nuestra en que hay. Los primeros que compran suelen ser gente que quiere invertir, que tiene un capital mediano y buscan renta. Buscan entrar en el pozo, y locales, uruguayos, buscan entrar en el pozo de forma de tener un beneficio económico al hacerlo, y después
alquilan o a veces cuando se dan las circunstancias llegan a revender incluso durante el periodo de construcción. El pozo habitualmente es un año antes del comienzo de obra, ¿no? Eso tenemos, ese público lo tenemos. Después tenemos un público, llamémosle, que va entrando en la medida que hay movimiento, donde ahí sí se integran. Hasta ahora lo que hemos tenido más son argentinos y chilenos. Y uruguayos que ya ven que está funcionando y también hay un grupo. Y después hay un tercer punto que es la gente que lo va a usar para sí la vivienda, que ya lo necesita terminado, porque hay gente que habitualmente tiene que vender otra propiedad para poder comprar acá. Entonces, claro, hasta que no cuentan con que uno estás a 5 o 6 meses de terminar, bueno, la decisión es más lenta, ¿no? Más sobre el final. Además salen a buscar cuando pudieron vender su otra propiedad. ¿Hay disponibilidad hoy de lo que es oferta de, bueno, apartamentos, casas? ¿Qué es lo que predomina allí? Bueno, lo que predomina en la zona de Avenida de las Américas, Racine, Avenida de la Playa, apartamentos. Hay todo el mundo, desde monoambientes a 3 dormitorios, alguna opción de 4 dormitorios. Esa es siendo el más buscado es un dormitorio. Un dormitorio permite el público, si uno va a alquilar, permite a las personas que se independiza, un matrimonio que empieza, es mucho más versátil, ¿no? Más el valor ticket de compra del inmueble es mucho más bajo, obviamente, ¿no? ¿Qué predomina, el alquiler o la compra? Yo te diría por partes iguales. ¿Sí? Las unidades grandes son compra. Son compra porque claramente 3 dormitorios es compra. Claro. Los más chicos sí, ahí está mezclado, pero más bien hay alquiler. Allí hablábamos fuera de cámaras, pero bueno, está interesante hacerlo enfrente. Yo le preguntaba, bueno, ¿qué da tela para cortar? Digo, porque uno imagina que hay como una expansión como hacia el norte del departamento que se puede ir empujando un poquito más, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, el análisis que hacemos nosotros es, si tú vas por Avenida de las Américas, del lado de la derecha, digamos, yendo hacia el aeropuerto, ya está prácticamente completo lo que se puede construir. Nosotros empezamos a trabajar del lado izquierdo, o sea, del lado de Parque Miramar, y allí hay bastante para comprar, bastante terrenos, están quedando unos cuantos, donde hay casas construidas que hoy ya tiene más valor como terreno que como casa. Por eso se da esa sustitución de una cosa por otra. Y es una zona, es una parte que resulta muy agradable, pero también tiene el lago de Parque Miramar, que es un lago muy lindo, y allí somos unos cuantos que estamos trabajando. Y después, ya en un segundo nivel, está Avenida La Playa, y después está Racine, que tiene en este momento 3 proyectos grandes, se vienen 2 más por lo menos, que va a cambiar Racine radicalmente, ¿no? Como una avenida, no del peso de Avenida de las Américas, pero más que Avenida La Playa, me parece a mí. Con el plus del Parque Roosevelt enfrente. Claro, Parque Roosevelt y lago del otro lado, ¿no? Claro. El lago que creo que el lago que conocimos como el de Sudi, ¿no? Donde estaba ahí. Bueno, va a tener las 2 vistas, ¿no? Bastante excepcional, ¿no? Y allí, ¿cómo lo catalogan? Porque también lo hablaban fuera de cámara, ¿no? Bueno, los canarios nos atribuimos esa zona, ¿no? Es ciudad de la costa. Pero muchas veces, bueno, el límite con Carrasco, aeropuerto de Carrasco, ahí es como muy vidrioso. Claro. ¿Cómo se repasa la historia allí del nombre de los barrios y a quién pertenece? Claro. Bueno, allí es un tema que está como en litigio prácticamente, porque el sector inmobiliario, las inmobiliarias, por ejemplo, el público extranjero, cree que es Carrasco, porque lo ve como una proyección. Quizás al no haber apartamentos en Carrasco de esos tamaños, una persona joven de aquí que se quiere casar o se independiza, a ese valor no encuentra en Carrasco, tiene que irse a Punta Carretas, a Malvin. Entonces, en la jerga queda como si fuera todo Carrasco, mentalmente, ¿no? También yo creo que el sector inmobiliario ha ayudado al concepto Carrasco Este, ¿no? Y después la gente más locataria, ahí sí empieza a distinguir, ¿no? Yo soy de Parque Miramar, yo soy de La Barra, pero en el concepto grande, digamos, de la gente que accede a ese, no vivía ahí y que accede, es como una continuación de Carrasco. Estamos de allí a aquí son 5 o 6 minutos, 10 minutos en auto, no nada. Y están la gente que vive allí, después queda más o menos en la órbita de las cosas que ya ha hecho, ¿verdad? El club deportivo donde jugaba,
Colegio Donde Fue, el centro de Carrasco, los servicios de Carrasco están muy a mano, ¿no? Se descomprime qué zonas de Montevideo que buscan el arraigo allí en esa zona. Bueno, ¿Sí que son de Montevideo? Sí, hay de Montevideo y Canelones, pero de Montevideo lo que sucede son tres fenómenos en realidad. Primero que nada, que uno encuentra productos, le llamo producto al apartamento, acorde a lo que hoy se consume. Por ejemplo, hace 20 años tengo un dormitorio en suite, era un poquito, no digo que fuera suntuario, pero no era común. Hoy ya es prácticamente desde el vamos, ¿no? Entonces, la vivienda tiene prestaciones que no tienen las antiguas. Contar con calefacción o previsión de calefacción, lo mismo, ¿no? O sea que hay condicionantes que uno dice, lo antiguo no, es un poquito como con el auto, ¿verdad? Si el auto hace 30 años no tenía limpia parabrisas automático, ahora sí lo tienen, o alzacristales, bueno, un poco lo mismo, en otro volumen. La vivienda actual tiene eso. Después tiene zonas verdes, que tener el Parque Roosevelt, uno a veces se olvida, pero debe ser el pulmón más grande, por lo menos de la zona... Sí, de la zona suburbana. La zona suburbana. Entre Montevideo y Canelones. Montevideo y Canelones, claramente. Sí. Entonces uno está allí a un paso del parque, quizás lo usa, no lo usa, pero lo disfruta igual, visualmente, ¿no? Eso es un segundo punto importante. Y después también que la oferta que se está haciendo en la zona ya empieza a tener, es un cambio de estos últimos 5, 6, 7 años, empieza a tener amenities, ¿no? Entonces es como tener una pileta colectiva, es como tener un laundry para poder lavar la ropa, es común tener un cowork, tener bueno, algo para hacer náutico en función del lago, canoas o lo que sea, gimnasio. Eso uno en los apartamentos de hace 20 años no existían, o había algo muy tímido, ¿no? Aquí ya se está haciendo una propuesta mucho más contundente, mucho más parecida a la propuesta de Punta del Este. Claro. Definitivamente. Y es muy usado, ¿no? Porque la gente llega a su casa, va, hace el deporte que quiere o trabaja desde la casa, que también está en común, pero tiene un cowork para hacer un poquito del apartamento y trabajar en una zona con más gente, con más comodidad. Bien, clarísimo. Vamos a seguir el diálogo con Marcelo Guillermo, que es director de Itanco. Bueno, se queda para el próximo bloque de empresarios de acá. Vamos a seguir ahondando en lo que es las inversiones, en todo lo que es la zona Parque Miramar. Bueno, también vamos a venir un poquitito a Ciudad de la Costa, allí que tiene expertise Marcelo y otros temas que hacen al mercado inmobiliario. Ya venimos. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. Este 5 de octubre llega el Congreso de Negocios Familiares. Podrás escuchar e intercambiar con colegas y expertos, desentrañar secretos empresariales, tomar contacto con experiencias y herramientas que colaboren con tus desafíos. 5 de octubre, 8:30 horas, en el auditorio del World Trade Center. Organiza el Centro de Empresas Familiares y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Entradas en Red Tickets y hay descuentos para empresas y organizaciones socias. Congreso de Negocios Familiares, un encuentro inspirador para el crecimiento de tu negocio. Cuando tenés una pyme hay que cuidar cada peso. Buscamos opciones y nos dimos cuenta que el Grow tiene el préstamo con las tasas más bajas del mercado. Nosotros tenemos la empresa hace más de un año. Y el otro día nos decidimos y abrimos una cuenta PYME. Abrí tu cuenta Pymes sin costo y obtené tu crédito express en menos de 48 horas con el 13.5% de interés en pesos, la tasa más conveniente del mercado. Además, te damos tarjeta de débito y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. El menú ejecutivo de los empresarios está en Rodelú Positos. Tercer y último bloque de empresarios de acá, como siempre agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos ofrece para hacer este programa. Estamos en diálogo con el arquitecto Marcelo Guillermo, director de Itanco. Itanco, una empresa que ya tiene 40 años. 40 años. 40 años en el mercado.
con 3 socios que pareciera que son familia, pero no. Tenemos una particularidad, ¿no? Que es linda y nos ha hecho una buena sinergia. Nos llevamos 20 años entre cada uno. Entonces, la verdad que combinamos, yo soy el que está en el medio, entre alguien con mucha más experiencia y una trayectoria, que es Juan Pedro Tanco, que da el nombre al estudio, extensa y muy rica en proyectos muy variados, ha hecho Juan Pedro, con Juan Francisco, que es más joven que yo, que da ese ímpetu, que da la juventud, esa energía, esas ganas de trabajar y trabajar bien. Bien, bien. Es curioso, llamativo, pero muy enriquecedor, seguramente. Marcelo, hablábamos de lo que son, bueno, las preferencias en lo que es amenities, en lo que buscan hoy los uruguayos e inversores que gustan radicarse en zonas de Parque Miramar, Avenida de las Américas. Yo lo llamo como el nuevo, lo que se puede llamar el nuevo centro también, digamos, operativo para mucho, ¿no? Allí hay clima como para armar, o ya entiende que hay un centro allí para las empresas, por ejemplo. Bueno, ya hay por lo menos 3 emprendimientos que intentan instalar empresas en Avenida de las Américas, ¿no? Empresas me refiero de servicios, ¿no? Sí. De profesionales o de financieros. Creo que se va a terminar desarrollando en función de que la cantidad de la densificación de personas físicas que se van instalando. Hay bastante gente que hace mucho trabajo desde su casa también, ¿no? Que tener una oficina, algún lugar para trabajar cerca le resulta atractivo, ¿no? Bien. Pero ahora esencialmente este primer golpazo, digamos, de zona caliente de mercado es vivienda. Bien. Claramente. Bien. Claro. En ese terreno, ¿no? Si hablamos de promedios de metro cuadrado para que es la compra y quizás promedios de alquiler en cuanto a lo que sale más, lo más demandado, claro. Allí, ¿qué se puede decir? Para no encasillar, digamos, como sí. Lo que puede estar en las puntas, ¿no? Ahí está. Allí el tipo de apartamento que tiene más salida es el de un dormitorio, con garage, porque evidentemente la zona lo amerita, porque hay traslados bastante, digamos, largos, si uno tiene que ir al centro, tiene que ir hacia el este, ¿no? Entonces, allí, más o menos un apartamento de un dormitorio, el precio de venta anda con garage y con las conexiones entre 200, 250 mil dólares, depende un poco de la ubicación, depende también la vista que tenga. Claro. Hay unas zonas que uno puede pensar que es una especie de valor, al menos a nivel de Punta Carretas, para tener una idea, porque efectivamente cuentan con lago atrás, que es un elemento nuevo en el mercado nuestro, ¿no? Poderte contar con un lago atrás. Algunos tienen una especie de playita privada contra el lago, ¿no? Cosa que no, en otra parte de Montevideo, de la zona costera, no existe, ¿no? Y en otros países funciona muy bien, y aquí está funcionando muy bien. Entonces, 200, 250 mil dólares puede ser una parte de un dormitorio que es el más buscado porque es el que accede a los dos públicos que hablábamos hoy. Al público de quien quiere comprar para renta y quien quiere comprar para tener sus comienzos independientes, ¿no? Entonces, tiene claramente el que más se vende. Hay algunos intentos de venta de apartamentos de un ambiente solo, que hay que probarlo, yo creo que va a tener muy buen resultado también, porque el ticket bastante más bajo, ticket de compra, y después el D3 ya es para gente que va a vivir. Claro. Que va a vivir permanente. Claro. Y después en cuanto a renta, apartamentos de ese tamaño, de un dormitorio, ahí hay que sumar 2 cosas, ¿verdad? En la renta siempre la gente mira cuánto pago alquiler y cuánto pago a gastos comunes, claro. Que configuran una unidad, no sí. importa quién vaya, dinero sale del bolsillo. Allí el que tenga mejores prestaciones de gastos comunes más bajos, obviamente es más fácil de alquilar, y el alquiler de un apartamento puede andar 800, 900 dólares, 1000 dólares más o menos. Con los gastos comunes. Más los gastos comunes, que allí hay de todo, de 5.000 pesos a 7.000, 8.000, 9.000. ¿Allí a dónde cree que, digamos, porque uno imagina esta zona y como que también uno sabe que de repente por ejemplo, desde Mistral, 3 cuadras, digamos, sería el norte, si no me equivoco, no hay tantos desarrollos quizás, o sea, allí hay zona que se puede tomar también como para empezar a expandir. Por ahí en las Américas, ¿decís tú? Sí. Bueno,
Allí estamos trabajando nosotros justamente. Tenemos 3 proyectos allí. Hay otro más de un colega que todavía no lanzó. Hay otro en construcción de otro colega. Y allí están quedando como para hacerse quizás 6 o 7 edificios más de ese porte. Que, como yo digo, estamos del lado de Parque Miramar, no del lado hacia el este, digamos. Y estamos con vivienda promovida, que es otra novedad de estos 3 años en Canelones, porque en 2020 se volvió al texto, se quitaron las reglamentaciones que había habido, que limitaban un poco, entonces ahí se pudo expandir hacia Canelones, hacia Maldonado y hacia Colonia, ¿no? La vivienda promovida. Y esta parte de Canelones fue la que más se beneficia. Por eso fue que se duplicó el volumen de unidades en esa zona. Ahora, esta zona hay que apartarla, o no sé, lo pregunto, de lo que es barrio privado, claro, ¿verdad? Como propuesta en sí. Exacto, exacto. El barrio privado ya es como otra categoría. Yo a veces lo pienso así. Este es el primer escalón, los apartamentos de quien se independiza, pensándolo de un dormitorio, ¿no? Se independiza, se casa, y después está el paso de construirse una casa en alguno de los barrios privados, o los de Montevideo, o los de Canelones. Canelones tiene cerca de 30 barrios privados, ¿no? Claro. Uno conoce los más grandes, pero hay bastantes más oferta, ¿no? Pero eso ya es otro mundo, porque ahí la densidad es mucho más baja. Nosotros en 2.000 metros cuadrados, ahora en altura, quizás son 60 familias, 65, ¿no? Y 2.000 metros cuadrados de barrio privado son 4 o 5 unidades. Es más, es mucho menos denso, mucho menos volumen. Allí a lo que es, lo estoy paseando a Marcelo por todo el barrio, pero... Estoy instalado por ahí, así que más o menos yo lo conozco. También. Somos del barrio. Pero no, Marcelo, lo que me gustaría preguntarles cómo observa también lo que es el posible desarrollo, que mucho se ha hablado también, aún más, ¿no? Porque ya hay mucho hecho en lo que es la Rambla de Ciudad de la Costa, ¿no? Allí, ¿cómo lo observa usted? Bueno, se ve un ambiente de obras, de también casas que se transforman en más propiedades, en edificio, pero ¿cómo usted lo observa? Bueno, yo creo que va a ser el siguiente paso, una vez que esté Avenidas Américas más consolidado, porque allí el tema Rambla es atractivo. La Intendencia de Canelones ha hecho una obra muy buena en, el Ministerio de Transporte y la Intendencia, ¿no? Y OCE. En tener saneamiento, en tener la bicisenda, en tener la Rambla muy bien. No hay mucho ahora, hay que yo tenga registrados como 3 proyectos en obra, capaz que hay algunos otros terrenos vendidos, pero yo creo que se va a ir dando ese mismo mecanismo que en Avenidas Américas de sustitución de casas quizás que tienen ya, digamos, una composición, una forma que no es la que busca el mercado, para pasarse a vivienda, ¿no? Pero el otro día yo justamente tuve una reunión en la Intendencia de Canelones con autoridades allí de la parte de urbanismo y lo veían como un punto a propiciar. Pasa que todavía es mucho más fuerte esta parte de Avenidas Américas, ya está más consolidado el tema de servicios y se va a consolidar muchísimo en estos 3 o 4 años que vienen, ¿no? Va a estar todo metido allí, ¿no? Bien, bien. Qué interesante. Bueno, Marcelo, ha sido un gusto el diálogo con usted hoy. Igualmente, Tatiana. Marcelo Guillermo, que es director de Tanco. Bueno, vamos a estar atentos y lo convocamos para otra oportunidad para actualizar. Bárbaro, ha sido un gusto y muchas gracias por habernos recibido. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy vimos cómo hay una extensión de los negocios inmobiliarios cada vez mayor en todo lo que es zona de Parque Miramar, Avenida de las Américas. Allí el desarrollo para el departamento de Canelones también es muy interesante, allí límite con Montevideo, porque se prevé que en los próximos 3-4 años también se empiece a mirar un poco más hacia el desarrollo de la Rambla. También vimos en el programa de hoy cómo a nivel de las pymes uno de los aspectos fundamentales es la organización financiera. Esto lo que va a permitir es la continuidad del negocio a largo plazo. Entre otros temas, los vimos en el programa de empresarios de acá de hoy. Nos reencontramos, por supuesto, el próximo miércoles a las 21 horas por la pantalla de NSTV y también aquí por nuestro canal en YouTube.
Presentó Banco República. Conocé las mejores soluciones para el agro en nuestro stand de la Expo Prado. Presentó Claro. Presentó este programa Banco República.